Sabéis que tendría que ser el silencio antes de iniciar cada sesión de trading, tendría que ser como lo que hacen en yoga o lo que hacen en algunas artes marciales, de guardar unos minutos de silencio para concentrarse, relajar el espíritu antes de empezar a darle fuerte al entrenamiento, ¿no? Y en este caso entrenamos el cerebro viendo cómo está el panorama global. Este pantallazo que tenéis delante de TradingView es simplemente la matriz que hace con la performance de cada divisa durante los últimos, pues tenéis años, semestre, trimestre, mes, semanal, etcétera. Entonces, ¿qué conseguimos ver? Esto es un pantallazo de hace 2 semanas ya, del webinario que hice para estrategias de inversión. Y aquí podéis ver perfectamente que la divisa que más se ha fortalecido es el dólar. Lo llevo bastante tiempo diciendo. Golpeando los 100 puntos el índice dólar, pues está ahí al máximo. ¿Por qué? Por algo que también llevamos, pues fácil, 3 meses ya diciendo, advirtiendo: dólar valor refugio, crisis global. Antes de que apareciese el tema pandémico, ya hablábamos de que ante la guerra comercial el dólar se fortalecía porque tenía miedo a una recesión global. Ahora la recesión está aquí, luego hablaremos de ella. El yen también se ha fortalecido porque es activo refugio. Los australianos, los neozelandeses han bajado muchísimo su moneda desde que empezó todo esto. Y el euro también ha caído bastante. Hoy traemos el debate sobre el euro en el seno de la Unión Europea pues precisamente con la pelea por el presupuesto. ¿Cómo se va a repartir dinero y qué se va a hacer con ese dinero? Aquí tenéis una foto también de la economía global sacada por Trending Economics, donde nos muestra tasas de paro, tasas de crecimiento económico, tasas de inflación, tasas de interés. Esto es nuestra pizarra de trabajo como traders. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman por parte de los bancos centrales, que son los reyes, los que están en el trono y controlan la liquidez de los mercados mundiales, es decir, si la Reserva Federal decide dar más o menos liquidez al dólar en el mercado mundial, amigo, amiga, el petróleo se mueve, la bolsa se mueve, y tanto en Estados Unidos como en Europa se ajustan todos los mercados y todo el riesgo, los bonos también se mueven, la renta fija se mueve, en base a las decisiones de política monetaria, que son ¿qué? Decisiones que afectan al precio del dinero. ¿Y se fundamentan en qué? Pues en ratios de inflación, en ratios de déficit, en ratios de crecimiento, sobre todo los americanos. En Europa son más discretos, aunque sabemos que en el fondo son los estímulos monetarios o fiscales. Hay 2 maneras de estimular la economía: vía impuestos, vía billetes. Si es vía billetes es monetario y si es vía impuestos es fiscal, ¿vale? Muy bien, pues en este caso, estupendo. No le hemos puesto título al primer artículo, pero vamos a leerlo. En 2008, Washington y la Reserva Federal concentraron todos sus esfuerzos para salvar el sistema bancario. Entre entonces y ahora, el sector bancario, bajo tremendos cambios regulatorios, la banca es un negocio duro, lo que dificulta su ingreso, pero los bancos no necesitan un rescate en 2020. Eso ya lo dije, eso ya lo estuvimos explicando. El rescate financiero no es necesario en 2020 porque todo el dinero que se ha impreso desde la crisis 2008 se ha ido utilizando para tapar agujeros de los balances de los bancos privados, pero no ha ido a la economía real. De hecho, por eso propusimos la idea de un bypass en el sector financiero que lleve a un sistema monetario súper socialista que inyecta dinero en el bolsillo al ciudadano y a la empresa directamente. Pero claro, ¿a través de qué? ¿Pagando qué? Pagando, o sea, vendiendo tu alma por un control masivo digitalizado. Los rescates de Wall Street van a otros sectores, pero hay toneladas de políticos que se aseguran de que Wall Street no tira otro atraco, financiando por el dinero de los contribuyentes, y se asegura que el Congreso también se centre en los hogares. Las políticas se asegura de que el estímulo sea masivo en alcance. Ya lo es, pero viene mucho más. Efectivo, en aproximadamente 1 o 2 semanas llegará crédito a todas nuestras cabezas. Es una traducción hecha por Google, por supuesto, pero lo que nos viene a decir ¿qué es? Que básicamente va a haber un helicóptero por encima nuestra fabricando billetes, y habla de la economía de los Estados Unidos, pero es aplicable también a la europea. Incluso con todo el dinero de estímulo y en movimiento, los alcaldes y gobernantes advierten que la escasa de impuestos entrantes conducirá a severos recortes presupuestarios. Estupendo. Aquí ya abre la calabaza un debate en Estados Unidos que ya está en Europa. Un debate en Estados Unidos que ya está en Europa. ¿Cuál? ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿De dónde se va a sacar el dinero que se va a dar para estímulo? Ese es el debate y eso es lo que pregunta este portal. Nosotros ya hemos respondido aquí en Brújula de Mercados y en las sesiones del Rincón del Trader a través de SwissQuote. Hemos respondido ese enigma. ¿Ese enigma qué es? Un nuevo sistema monetario digitalizado y con impresión directa de dinero a tu bolsillo a través de un Eurocoin, de un Fedcoin o Dollarcoin, como lo quieran llamar, pero que creo que será la apuesta masiva que se hará, ¿vale? Porque lo que viene es un shock muy fuerte a toda la economía y ahora veremos en detalles.
O sea, nos está hablando realmente World Research Group, nos habla de que el principal problema es que si se hace un estímulo fiscal tan fuerte, es decir, rebaja de impuestos, subvenciones, mucho dinero público a las empresas y a las familias, ¿quién o de dónde se va a sacar ese dinero? Entonces dice, claro, va a haber que escasos impuestos entrantes, no se van a pagar impuestos porque la economía está en depresión, pero es que además se van a reducir los impuestos si es que se hace un estímulo fiscal y se va a gastar más dinero. ¿Quién va a financiarlo? Dice, los estados y municipios no pueden imprimir dinero, por lo tanto, necesitan ayuda federal. Atentos con esto porque esto es como la historia de Europa. Ahora lo veremos, ¿eh? Todo lo que estoy contando es extrapolable a la Unión Europea porque la Unión Europea quiere adoptar un modelo que es del siglo XVIII de Estados Unidos. La revolución fiscal del siglo XVIII en Estados Unidos va a aparecer en Europa ahora con la crisis pandémica. Lo veremos, ¿vale? Pero dice, el 8,5% del PIB de Estados Unidos proviene del gobierno local y estatal, y alrededor del 13% de la fuerza laboral se atribuye a eso. En otras palabras, la verdadera segunda ola no es el coronavirus, que estalla nuevamente, sino una segunda ronda de fondos de estímulo. Es decir, que el verdadero impacto económico no será esto. Digamos que la crisis pandémica fue que el detonador que hizo tambalearse al castillo de naipes, pero claro, dice, la segunda ola de verdad que golpeará la economía serán los impagos, los defaults, ¿vale? No le pusimos título, pero el artículo está publicado hoy mismo a través de World Research Group. Y ahora vamos a hablar del Bitcoin Halving a petición de la audiencia del Club del Trader, de este espacio que hago semanal. Se habla del Bitcoin Halving porque lo habéis pedido y porque me lo habéis mandado en comentarios, que por favor toquemos este tema. Así que, gracias y cortesía de Zero Hedge, vamos a hacer el siguiente comentario. Un evento que reduce a la mitad la velocidad a la que se crean nuevos Bitcoins. Eso es el Halving. Que yo le hago una similitud, pese a que técnicamente no es del todo idéntico, a como si fuese un contra-split aplicado a la oferta de Bitcoins. O a la oferta monetaria de Bitcoins. Un contra-split, ¿qué es? Una contracción de la cantidad de Bitcoins que circulan. No es que se reduzca la cantidad de dinero, no es que se reduzca la cantidad de oferta de Bitcoin, se reduce la velocidad a la que el Bitcoin se genera. Lo cual, bueno, ahí he traído el comentario hecho por Zero Hedge, pero para que os hagáis una idea, y dicho en cristiano, para los hispanohablantes que están siguiendo el contenido, ¿qué es? Pues sencillamente lo que hacen es desacelerar la generación a través del blockchain de bitcoins, o las recompensas son cada vez más pequeñas, para poder así prolongar la llegada a ese techo de máxima oferta monetaria de 18 millones de bitcoins. No se alcanza porque cada vez que se va acercando al máximo se va desacelerando. Es decir, por decirlo en términos actuales para que todo el mundo entienda, porque nos han lavado el cerebro a través de los medios. Aplanar la curva, eso es, ¿vale? Bien, pues leo, como muchos saben, el suministro de Bitcoin es finito, limitado, ¿vale? Una vez que se generen 21 millones de monedas, la red dejará de producir más. Esa es una de las principales razones por las que el Bitcoin a menudo se conoce como oro digital, porque tiene una oferta monetaria limitada, no como el dólar ni como el euro. En este momento hay alrededor de 18 millones de bitcoins en circulación, que es aproximadamente el 85% del límite total. Pero no significa que la criptomoneda esté a punto de alcanzar su límite en el corto plazo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, van a desacelerar la generación de bitcoins. La razón es el protocolo que se ha codificado en la cadena de bloques desde el principio. Cada 210.000 bloques realiza la llamada reducción a la mitad, o reducción a la mitad del Bitcoin, que es el halving on Bitcoin. Y la producción de nuevas monedas se vuelve más difícil, al igual que en la minería de oro, donde encontrar nuevos depósitos se vuelve más difícil con el tiempo. Fijaos porque aquí acaba de sembrar un producto 100% virtual y fabricado por el hombre, acaba de replicar un comportamiento propio de la naturaleza, un comportamiento que en la economía se conoce como escasez. Acaba de replicar lo repito, ¿vale? Para que os hagáis una idea que estos reportes, el Rincón del Trader, tiene un trasfondo filosófico, y no lo digo de broma, Acaba de emular un comportamiento de la naturaleza en un mundo creado por el hombre 100% digital. ¿Cuál es? La escasez. El halving Bitcoin lo que pretende reflejar que es la escasez de un bien. Un bien es valioso cuanto más escaso es en la economía. ¿Por qué los diamantes son tan caros? Porque hay muy pocos, ¿o no? ¿Por qué el agua es tan barata? Porque estamos rodeados de agua en este planeta. ¿Vale? Entonces, la escasez determina el valor. De ahí que muchos sugieran que, claro, el Bitcoin va a subir porque se hace un halving.
¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Más específicamente, el protocolo reduce la recompensa del bloque a la mitad. Entonces, cada vez ocurre una reducción a la mitad del Bitcoin, los mineros comienzan a recibir un 50% menos de Bitcoin para verificar las transacciones. ¿Cambiará el precio del Bitcoin? Que esa es la pregunta que muchos queréis escuchar. La pregunta del mío es, ¿cambiará el precio del Bitcoin? Históricamente el precio ha subido a la mitad, pero en última instancia depende de la relación oferta y demanda. Fíjate que dice, bueno, haga lo que hagas con el precio, no puedes hacer trampas. Al final va a depender de si la gente quiere o no el Bitcoin. Esencialmente la reducción a la mitad del Bitcoin reduce el suministro de Bitcoins, lo que hace que el activo sea más escaso. Fijaos cómo ya aparece la palabra escasez. El concepto económico de escasez. Si estuviésemos hablando del mercado del crudo, lo que estaríamos escuchando es que se está reduciendo la producción de crudo por parte de Rusia y Arabia Saudita. Y por eso pensamos que la respuesta del mercado es que sube el precio del crudo, porque hay menos oferta. Bien, ¿qué dice entonces? Si esto reduce la oferta de bitcoins, en teoría debería subir el precio, ¿verdad? Si la demanda está allí, es probable que el precio aumente. Si la demanda se mantiene, si está ahí, si no hay demanda de bitcoins, caerá. Acordaos que al inicio de esta crisis pandémica, lo que ocurrió fue una caída del Bitcoin y de todos los mercados. El Bitcoin cayó porque mi conclusión o la reflexión que yo he hecho al respecto es porque se buscaba liquidez. Es decir, el miedo al riesgo, la aversión al riesgo lo que hizo fue hacer que se vendiesen activos que podían verse truncados por la crisis. Y el Bitcoin estaba entre sus activos. Era como decir, mira, como no sé si viene el apocalipsis zombie, mejor será tener dinero en casa que no Bitcoins, porque a lo mejor mañana no valen ni para comprar nada. Y entonces por eso pudo haber una venta de bitcoins. Pienso, es una especulación. El 28 de noviembre de 2012, el día de la primera reducción a la mitad del bitcoin, el precio de la criptomoneda aumentó de 11 a 12 dólares. Y continuó subiendo durante el próximo año, llegando a 1038, el 28 de noviembre de 2013. Y dice, aproximadamente 4 años después, un mes antes de la segunda mitad, el precio del bitcoin comenzó a seguir un patrón alcista similar. Aumentó de 576 dólares el 9 de junio a 650 el 9 de julio de 2016, el día en que la recompensa del bloque se redujo a la mitad por segunda vez en la historia del activo. Nuevamente el Bitcoin continuó acelerando durante el próximo año, aunque con turbulencias ocasionales, y se negoció a 2.526 dólares el 9 de julio de 2017, un año después. ¿Será lo mismo la próxima vez? Los escépticos creen que la reducción a la mitad, que ya ha sido descontada y por lo tanto, dice, recordarán el épico aumento de precios, épico pero de corta duración de este año, aunque no hay forma científica de verificar esto. Se está refiriendo a 2019, no 2020, porque Siruheads publicó esto en 2019. Dice, ¿será lo mismo la próxima vez? Vale, bien. Además, la industria ha cambiado drásticamente en los últimos 4 años, ya que las criptomonedas y el Bitcoin en particular se convirtió en una parte esencial de la cobertura de noticias convencional. Aún así, algunas personas podrían verse tentadas a arriesgar, especialmente dados los patrones previos exhibidos en torno a las halving de Bitcoins. Es decir, hasta ahora lo que sabemos es que durante los 2 halving previos que se ha aplicado a la divisa, ha aumentado la criptomoneda. En consecuencia, si la historia se repite, el precio del Bitcoin comienza a subir en abril 2020. Incluso más operadores podrían comenzar a comprar el activo por temor a perderse estímulos, así la demanda y en última instancia el precio. Y básicamente lo que nos dice es que muchos, descontando esto, lo que hagan sea comprarlo antes del halving que ya se ha producido. Y fíjate que dice, el número de personas que se inscribieron en los crypto exchanges está creciendo, no está cerca de los aumentos vistos en 2017. Es decir, pese a, realmente te dice, la fiebre del oro del Bitcoin surgió en 2017, que todo el mundo se abrió exchange, yo aquí incluido, se abrió cuentas en exchange, y ahí es cuando surgió la fiebre. Ahora, es difícil pensar si va a seguir o no, porque ahora ya no está esa fiebre como la había en aquel momento. Hay menos fiebre por los exchanges que la había entonces, ¿vale? Y ahí nos muestra el gráfico donde nos deja ver, voy a sacar la pizarra a ver si me deja pintar, donde podéis ver básicamente cómo ha habido pues 3 golpes durante esos halvings que nos muestran realmente que efectivamente parece haber una relación. Aquí vamos a cambiar de color el lápiz para que sea mejor. Primer halving, segundo halving y el actual. Perdón, no, el primero, segundo y el actual, que es el de 2020. Entonces podríamos ver que efectivamente va escalonado. Pues dice Happy Halving 2020.
Bien, vamos a cerrar el tema de Bitcoin. ¿Queréis preguntarme algo sobre Bitcoin, por cierto? ¿O sobre algo de lo que he contado hasta la fecha, incluido la introducción cuando hablo del Master en Trading? Saco el chat, ¿vale? Para que esto no sea un monólogo, sino que participéis todos. Vamos allá. Preguntas, preguntas. ¿Cuáles son los exchanges? Me pregunta, dice en el chat. A ver, es que no he dicho nombres porque quedaría un poco feo que haga publicidad de exchange. Pueden pensar que me pagan por... Pero vamos a ver, vale, sin hacer publicidad. El americano más grande hasta la fecha, que me corrija algún experto porque yo no soy un trader de criptos. El americano hasta la fecha es Coinbase. Estaba Leak, que era suizo. Estaba, bueno, Bitstamp, que es luxemburgués. Está Bitfinex, que es chino. Bitrex creo que es chino, que es el más grande, si no me equivoco. O lo era hace 2 años. Más preguntas, me dicen por aquí, ¿deberíamos comprar algo de Bitcoin por si acaso suben en unos años? Yo francamente, Antonio, creo que sí. Yo no soy un trader de Bitcoin, sin embargo me parece un activo muy interesante. Es decir, no lo veo como un activo con el que tradear en tu día a día o en tus inversiones habituales en las que puedas entrar y salir especulando con ellas, sino que lo veo más bien como un activo de, casi diría conservador, fíjate lo que digo del Bitcoin, un activo conservador. Pues sí, porque es un buy and hold, que lo llaman en inglés. Cómpralo y manténlo. O sea, compra y retén. Compra Bitcoin y aguántalo, quédatelo hasta dentro de 5 años, 10 años, a ver lo que vale. Pues yo lo veo así. Vale, lo que pasa es que yo soy un codicioso y siempre espero comprarlo. Llevo ya como año y pico, 2 años esperando comprarlo en 2000, 3000, en vez de comprarlo como está ahora. Y así puede ocurrir, que nunca llegue a esa cifra y suba. De hecho, es que ahora las zonas que tiene de compra por gráfico que hemos visto la semana pasada no están ya en esa zona, sino que están en 7000, 6000 y pico. ¿Vale? Más preguntas, me dice Lorena, ¿crees que subirá de nuevo? Sí, yo francamente lo creo y de hecho alguna vez lo he comentado. Proyecto el nivel de Bitcoin, una vez superado sus últimos máximos, lo proyecto en $33.000, creo que era el Bitcoin, me parece. Más cosas. ¿Cómo se contratan en ellos? Elisa, no te puedo contar cómo... Que tiene que tener ellos un equipo de soporte que te explique, ¿vale? Si no, ya te cuento, por redes sociales me escribes y te cuento en privado pues lo que hice yo. Pero es sencillo, o sea, simplemente contactar y solicitar cuentas, etcétera. ¿Vale? Si no tuvieras me pregunta Leonardo, si no tuvieras por algún motivo personal o si no tuvieras por algún motivo personal o externo, Internet, a ver, espérate, que no termino de leer. Internet tampoco Bitcoin, ¿es correcto? O sea, te refieres, Leo, tú me preguntas, si no hubiese Internet, no habría Bitcoins. Es lo que me preguntas. Eso es, porque me dices luego, a diferencia del oro, que lo tienes físico. Correcto. Eso es, sí, correcto. O sea, el punto que destaca Leo es que dice, no termina de ser un activo digital no tangible. Y como es un activo digital no tangible, nos están contando la película de que es más real que el dólar, porque el dólar también es digital de algún modo. Bueno, primero, la mayor parte del dinero fiat que circula en el mundo es digital. Tú si alguna vez has manejado una cifra importante de dinero, nunca la has manejado físicamente en una mochila, en un maletín o en tus manos, sino que la has manejado a través de transacciones digitales. A menos que seas un narcotraficante y entonces tengas, pues, qué sé yo, un fusil y una bolsa de porcina de fajos de billetes. Pero no suele ser el caso, ¿vale? La mayor parte de los mortales nunca hemos tenido esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que, pues claro, en este caso el Bitcoin sigue siendo algo digital. Y si viniese, que eso ya lo dijimos, no sé si lo comentas por eso, Leo, porque creo que eres el mismo Leo que conozco de hace tiempo. Pero comentamos hace ya años que la única razón por la que el Bitcoin no era interesante es por si en el futuro venía una tormenta solar que se cepillaba todos los aparatos electromagnéticos del planeta. Entonces sí, olvídate, el Bitcoin no vale para nada. Y si fuésemos a un mundo, pensad, han dicho, ahora que dicen que el Sol tiene menor actividad, etcétera, etcétera, y que existen tormentas solares. De hecho, ya hubo registrado una a principios del siglo XX, creo que fue, que afectó a aparatos al tendido. A ver, hablo de cabeza, de memoria, no soy la Wikipedia. Pero si no me equivoco, y estoy seguro que si lo buscáis va a aparecer por ahí, si no me equivoco, juraría que el tendido eléctrico de telégrafos se vio afectado a principios del siglo XX por una tormenta solar. Imagínate la que se liaría ahora si el Internet se cae por una tormenta solar
y vivimos en un mundo digitalizado, ¿no? Pues se liaría gordísima. No te quiero ni contar si encima estamos 10 años adelante, 20 años adelante, y las 5Gs conducen los vehículos en las carreteras. E incluso los aviones, que también se ha sugerido, ¿eh? Que los aviones, los coches, los autobuses estén dirigidos electrónicamente por inteligencia artificial a través de la 5G. No haga falta conductores, ¿no? Pues imagínate si una tormenta solar ya apaga todo. Lorena me pregunta, ¿Bitcoins o Ethereum? Una vez pasé a la siguiente fase. ¿Ambas? A mí me gustan ambas, Lorena, porque fíjate, si fuese Bitcoin y Litecoin, por ejemplo, Litecoin es una especie de versión optimizada de Bitcoin, pero ¿qué ocurre? Que la reina en este caso es el Bitcoin. Muchas de las hace años, bueno, hace años, hace 2, 3 años, joder, cómo pasa el tiempo, me preguntaba algún amigo que otro, mira esta cripto, mira esta otra, ¿y cuál es la mejor y cuál es la peor? Y decía, la más estable o la más segura va a ser Bitcoin. No, es que el Bitcoin es muy viejo, me han dicho ya, porque la velocidad de transacción que tiene es menor que el Litecoin, etcétera. No importa. ¿Sabes por qué el Bitcoin va a permanecer siempre? Porque el Bitcoin es el dólar de las criptomonedas. Cuando hay muchas criptos nuevas que salieron hace años ya, que son súper novedosas, pero que cotizan ¿en qué? En Bitcoins. En Bitcoins. Y en el caso del Ethereum, me decía aquí Pilar, a ver, me decía Ferran primero, Ethereum no tiene el límite definido como el Bitcoin. Muy buen punto, Ferran, yo no me acordaba de eso. Pilar me decía, Bitcoin es igual a producto imaginario y todos corriendo detrás. Vale, muy buen punto. ¿Estamos locos? Muy buena reflexión. Por fin esto empieza a ebullir, a estar vivo. Aquí empieza a haber ya cruces de opiniones. Me encanta. Si sigue el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer, me dice Lorena. Vale, dice, entonces es decidir mucha responsabilidad a algo tan intangible, dice Leonardo, como el Internet. Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que el colapso de Internet traería un colapso de todo. De hecho, estoy seguro que a nivel militar se desarrolla tecnología digital que soporte un pulso electromagnético. Bueno, ya se hace hace años, porque saben que el armamento nuclear, por ejemplo, emite pulsos electromagnéticos. Tiene unas siglas, no me acuerdo cómo se llaman. Antonio, lo mismo ocurre con el dólar. ¿Qué respaldo hay detrás? Ya no hay patrón oro dólar. Correcto. No, la única diferencia con esto, Antonio, es que como el Bitcoin en realidad sería una oferta limitada, si realmente se convirtiese en una moneda de transacciones universalmente aceptada en el futuro, como hay pocos, no se podría estirar como el chicle, como el dólar. El dólar es inflacionario como el euro, más aún que el dólar, porque el dólar al fin y al cabo está respaldado por energía, pero el euro no. El euro es inflacionario y el dólar también, porque cuanto más se produce, menos vale cada moneda. En cambio, el Bitcoin, si se le limitase, se le capase la oferta monetaria, no se podría. Pero recuerdo el punto que os ha dicho Pilar, ¿vale? Es un producto imaginario, estamos locos, es decir, no existe. Entonces, algo que a Pilar le va a gustar y que Leo estaba preguntando era, claro, si viniese un mundo a lo Mad Max, realmente, o sencillamente una transición monetaria hacia un sistema mucho más estable, autosostenible y tradicional, siglo XIX, que el patrón oro. Si fuese ese mundo, tu oro valdría. Y si fuese ese mundo además de Mad Max en las que todo se ha ido al garete, también valdría tu oro porque el oro, os recuerdo amigos, amigas, es el dinero más antiguo que existe. La historia del oro es de más de 5.000 años de dominación en las monedas. Las aleaciones de plata, oro, cobre, se han utilizado en las monedas durante más de 5.000 años. Por lo tanto, es el dinero más viejo que existe en este planeta. Porque es escaso, es valioso, ¿verdad? Luego ahí lo tenemos. El oro difícilmente dejará de ser dinero en la historia de la humanidad. Entonces, por eso también dijimos, lo publiqué en redes sociales hace una semana, creo que fue, el título era que Bitcoin u oro, no importa, cualquiera de los dos, son el puente hacia un nuevo sistema monetario. ¿Vale? Bien, entonces continúo porque hay mucho material que contar, ¿eh? Pero me ha gustado esta pausa. Han sido reflexiones buenas las que se han cruzado aquí. Veo que sois fanáticos del tema. Bueno, última pincelada. Se quedaba aquí el postre. Bitcoin como oro digital. Los bitcoiners tienden a referirse al Bitcoin como oro digital. No en lo que respecta a una representación física, sino en lo que representa el oro. Es escaso, es valioso y su valor tiende a crecer con el tiempo. Esto si lo compara con Bitcoin, que ha crecido en valor desde su creación. Sin embargo, existen grandes diferencias, ya que la volatilidad errante del Bitcoin hace que esta sea una comparación difícil. Es decir, no es lo mismo que el oro porque es mucho más volátil. Claro que es volátil porque es nuevo.
tiene mucho menos liquidez metida en el oro, o sea, el Bitcoin que el oro. Ahora, también te digo una cosa, vamos a ser críticos, hablemos claro. El oro tiene una gran parte de la liquidez que existe en los mercados de oro, es irreal, ¿vale? Por citar a Pilar, estamos locos. Se negocia más oro del que existe en el planeta. Estamos locos. Los contratos OTC que se negocian en Londres por parte de los too big to fail, los bancos más grandes del mundo, están en papel, no hay oro detrás, es papel. Luego están emitiendo papel sobre reservas de oro. Y otro emite papel sobre las garantías que tiene otro de papel en tener X reservas de oro. ¿Me seguís? La pescadilla que se muerde la cola. Se llama coeficiente de caja en economía eso. Quiere decir sencillamente que estiran como un chicle el dinero que poseen. Y el oro. Poseo 100 toneladas de oro, pero he emitido contratos por valor de 100 millones de toneladas de oro. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo respaldará aquel. Es decir, se van cruzando garantías de unos con las de otros que van multiplicando el valor del activo subyacente. Hasta que al final dices, chico, se está negociando más oro que reservas de oro existen en el planeta. Se negocia más oro, de hecho, al año en Londres, se negocia más oro que la producción que existe de oro anualizada. ¿Vale? Dice, pero similar al oro, el suministro de nuevos bitcoins es escaso y se volverá más escaso con el tiempo. La reducción a la mitad, el halving, es esencial para esto. Es el punto cuando el suministro se reduce, aunque de manera artificial. Entonces, aunque esta narrativa se aplica generalmente al Bitcoin, en estos raros momentos cuando tiene una mayor importancia. Fíjate, entonces, que ha dicho se reduce el suministro, aunque de manera artificial. Es decir, tratan de emular un comportamiento natural. ¿Cuál? Que el oro hay que picar piedras para encontrarlo. Hay que drenar unas cantidades ingestas de tierra para poder encontrar partículas de oro. Mientras que el Bitcoin lo que hacen es, vale, como es escaso encontrar oro porque se van agotando las reservas de oro, vamos a hacer el mismo efecto en el Bitcoin para que sea un bien escaso y por eso sea confiable porque tiene una oferta monetaria a tope y valioso porque no se puede poseer eternamente o lo puede poseer todo el mundo, ¿vale? Porque es escaso. Bien, con esto creo que termino el tema del Bitcoin. Unas pinceladas sobre financiación de Europa contra Estados Unidos. ¿Cómo se comparan? Para que veáis la principal vulnerabilidad del sistema europeo. Hemos comentado, antes de leer el artículo, ¿vale? Reflexiones de los que seguís el contenido que se genera cada semana. ¿Cuál es el principal problema que hemos dicho que existía en el sistema bancario, especialmente en Europa y no en Estados Unidos? ¿Por qué Europa no tiene una reducción del paro como la ha tenido Estados Unidos? ¿Por qué Europa no tiene una tasa de crecimiento como la ha tenido Estados Unidos? Aparte que Europa sea una familia heterogénea de cuñados, primos y hermanos, todos gitanos que se quieren mucho, pero que luego se pueden llevar a muerte, a matar, cuando surge cualquier discusión, en cuanto a estos son muy vehementes, ¿vale? Porque podemos ver cómo Holanda y Alemania se lanzan a acusar de vividores y de juerguistas a Italia, a España y a otros tantos del sur, ¿vale? Ese odio está ahí, ese odio surge en esas discusiones tan acaloradas dentro de la familia europea. En Estados Unidos también existen roces, que se lo pregunten, ¿no? A la costa este y oeste, California, etcétera, Nueva York. Hay piques, ¿no? Efectivamente, entre quienes dominan las economías, etcétera. Pero lo que podemos ver es que las vías de financiación de su economía están mucho más diversificadas, hablando en cristiano. Al fin y al cabo, ¿de dónde viene el dinero en Europa? De los bancos, de los préstamos de los bancos, fin de la película. ¿De dónde viene Estados Unidos? Bueno, viene de los bancos, bueno, viene de la emisión de bonos, bueno, viene de la emisión a mercados secundarios, a cotizar a bolsa que hacen las compañías, es decir, de financiación de manos privadas, públicamente negociando su compañía. ¿Me seguís? Entonces, lo que podemos ver es que en Estados Unidos hay múltiples vías de financiación para los negocios, mientras que en Europa la única vía prácticamente omnipresente es la de los bancos. Salir a bolsa es bastante complicado, como podéis ver en los gráficos, y la emisión de deuda le hacen solamente compañías muy grandes, no el negocio de media capitalización. En Estados Unidos puedes salir a bolsa con una buena idea, aunque también hay filtros y barreras que te exige la SEC, que te lo ponen bastante complicado, pero se puede hacer. Bueno, en vez de estar rellenando yo todo esto con el comentario, ¿por qué no leo directamente las palabras del artículo que se basan en el informe hecho por Deutsche Bank? ¿Vale? Bloomberg Finance es el global research que está publicando Deutsche Bank Research. La financiación bancaria de las empresas en Europa supone el 80% del total. En Estados Unidos es solo el 19%. Se refiere al crédito bancario, ¿eh?
Llama la atención el porcentaje vía bonos en este último, 67%, si sumamos los tres tipos. Dos modelos de financiación completamente diferentes, Estados Unidos y Europa, no se parecen en nada. Las vías de suministro y de generación de dinero. Modelos de financiación tan diferentes nos hablan de modelos de negocio también diferentes. La manera en que se crean empresas aguanta una crisis de liquidez, solvencia, vuelve a crearse después de una recesión. Sin duda, este es un elemento más importante que puede explicar por qué allí salen tan rápido de las crisis el sector el sector de financiación privada, Venture Business Angels, que nos llevan décadas de ventaja. Por decirlo de otro modo, el emprendimiento o la actitud emprendedora que existe en Estados Unidos desaparece en Europa. Europa es mucho más burocrática y mucho más rígida en lo que se refiere a generar dinero, business, cash para el negocio. La diversificación no solo es importante en la inversión, también se reduce en el riesgo de muchos tipos en la financiación. Pues claro, más diversificación es que menos riesgo. Así que en resumen, lo que podemos decir es que Europa depende constantemente del crédito de los bancos. Y por eso la solución de Europa estaba en lo que comenté ya la semana pasada. Ese bypass al que van a tener que recurrir para que le llegue dinero a la empresa. Porque por otras vías no llega. Casi todo no. Todo el estímulo monetario generado por el Banco Central Europeo se ha metido ¿qué? En el tejido bancario privado. Pero el tejido bancario privado no da crédito a la empresa. La da con múltiples garantías, avales, etc. O sea, por decirlo de otro modo y por hacer el chiste. Un chiste muy antiguo y muy clásico en los bancos. Un banco te presta dinero siempre y cuando le puedas demostrar que no necesitas dinero. ¿Vale? Lo repito. Un banco te presta dinero siempre y cuando le puedas demostrar que no necesitas el dinero. Es decir, si tú le demuestras que tienes activos, patrimonio, avales, tuyos o de familiares o de terceros, que pueden hacer frente de sobra a una deuda, es cuando te la prestan. Préstame 100. Primero demuéstrame que tienes 1000 a tu alcance. Tuyos, de tu primo, de tu cuñado, ¿cuánto vale tu casa? Me la quedo si no pagas, ¿vale? Entonces, me lo vas a prestar siempre y cuando te demuestre que tengo cierta riqueza detrás para respaldarlo. Y aquí lo tenemos en grande para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Pero podéis ver básicamente que eso es desastroso, que más de 3/4 partes del crédito de Europa vengan exclusivamente del negocio bancario que está en los huesos. O sea, el sistema bancario europeo está hecho una auténtica cochambre. Pasamos ya a la parte de la batalla por el gran estímulo, es decir, la guerra dentro de la Comisión y los debates parlamentarios europeos. Empiezo, ¿vale? Porque esto es lo que trae jugo y va a dar mucha cola para los siguientes días y es aquí donde se discute el tema Europa, ¿eh? La crisis actual tendrá una solución u otra según lo que discutan estos señores y señoras. Vamos a ver, ¿eh? La batalla por el debate de presupuestos y fondos de rescate para Europa de los próximos 7 años comienza mañana miércoles. El consenso consiste en elaborar un estímulo de 1,5 billones de euros. Esa cifra también ha sido sugerida por los comisionarios Terry Brayton y Paolo Gentiloni, quienes han estado evaluando el impacto de la pandemia en los sectores e industrias europeas durante las próximas semanas. Fijaos, estos van a abrir un debate que va a haber sobre hay que hacer dinero para darle ayuda a los estados que se van a meter en una crisis como no la han visto nunca. Está claro, vale, bien. Pero otros dicen, no hay que dar dinero a los estados porque vamos a hacer, hablando claro y con perdón de la expresión, vamos a hacer una montaña, una cagada gigantesca, monumental e histórica, alimentando una gestión que es ineficiente. Si básicamente la Unión Europea ha puesto el punto de mira y ha evidenciado altas cuotas de corrupción, de malversación, de mala gestión, de todo incluido, o sea, mételo en la batidora y saca un truño, hablando claro. Si ya gestionan mal lo que gestionan porque no tienen formación para hacerlo. La mayor parte de los políticos son amiguetes, o sea, son cuñados uno de otro, familia. No tienen carrera como tal. O sea, ¿su carrera cuál ha sido? Vivir sencillamente de fondos públicos. Es decir, la mayor parte de los políticos... Donald Trump, por ejemplo, que es un hombre de negocios metido a política. Y no es que sea por defender al señor Trump, pero es un buen ejemplo, ¿no? Donald Trump no era un político. No ha vivido de la política, ha vivido de los negocios, ¿no? Alguno me dirá luego, sí, no, pero Donald Trump hizo esto, lo otro, su historia. No lo sé. Te hablo de lo que veo directamente por encima y desde arriba. ¿Donald Trump qué es? Un tipo de negocios que le dio por meterse en política. Bien, vale, pero no ha vivido de la política. En cambio, ¿qué te encuentras muchas veces en Europa? Burocracia.
hay mucha gente, en el caso de mi país de origen en España, que se dedica a la política, porque no tiene otro oficio al que dedicarse. Imagínate si cogiésemos a ciertos políticos famosos y les dijésemos, dejas de trabajar en esto y mañana te pones a trabajar en esta oficina o en este restaurante, donde sea. Si hasta tienen problemas directamente para expresarse, o sea, imagínate la inutilidad que pueden ser algunas de estas personas en el mundo real. Si les sacas de la financiación pública, si les dejas de alimentar y les llevas al mundo real, pues imagínate el accidente, acabarían muertos de hambre, o sea, tendrías que, algunos, no todos, otros se buscarían la vida, sobreviviría inteligente, sobreviviría, pero hay ciertos políticos que dices, este tipo en la vida real no sobrevive, si tuviese que ganarse el pan no sobrevive, ¿vale? Por eso se les dan ayudas, se les da esos sueldos vitalicios porque ¿a qué se va a dedicar este hombre o esta señora? ¿A qué se va a dedicar cuando deje esto? No se puede dedicar a otra cosa, ¿no lo ves? Bien, en fin, ya hemos hecho la charla política del día. El meeting se ha terminado. Francia y Alemania propusieron 500.000 millones de euros para el fondo de recuperación. Sumado a los billones de euros que generalmente incluye el MFP, el Fondo de Recuperación y Reestructuración Económica, el monto total alcanza la necesidad financiera señalada por muchos. Los cuatro frugal no incluyeron una cantidad específica, pero pidieron una evaluación exhaustiva de las necesidades. Además, señalaron que las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE para 2021 y 2027 serán limitadas. Es decir, nos están recordando aquí lo mismo que acabamos de decir hace minutos atrás para el artículo de Estados Unidos. ¿Qué es? En Estados Unidos plantean el mismo debate que están planteando ahora en Europa. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a pagar todo esto? Sí, estímulos y ayudas, pero ¿quién va a pagar todo esto? Por eso, amigos, digo, el bypass financiero ya tiene que ser inevitable. Ese reset monetario es inevitable porque no hay respuesta a esa pregunta. Estamos dentro de una crisis, estamos en una crisis dentro de otra crisis, que era la crisis financiera que no se resolvió y aparece esta otra. Entonces, esto es un estocazo, un golpe mortal ya al sistema financiero tal como lo conocemos hoy en día. Lo que pasa es que todavía no se ve. Solamente mentes privilegiadas que siguen el contenido que vamos publicando están un poco en la línea de lo que decimos. Pero el resto de la gente nos tomará por locos cuando decimos que va a haber un reset monetario, que va a haber un bypass financiero y que se va a dar dinero gratis a la gente para que no cambie el modelo económico actual. Eso, o si nos estamos equivocando, veréis que entonces el modelo económico capitalista dejará de existir como tal. La única manera de mantener la sociedad de consumo es dándole dinero gratis para que consuma. Porque ya no sale ese dinero, ya no hay crecimiento solo, ahora, de cero, no arranca, ¿vale? En ausencia de recursos, solamente los procesos de la mente podrían sacarnos de problemas. Fue una frase que dijo Keynes, ¿vale? Durante las negociaciones fallidas en febrero sobre el presupuesto de la Unión Europea, también conocido como el Marco Financiero Plurianual, el MFP, quería recortar alrededor de 80.000 millones de la primera propuesta del MFP. Efectivamente, lo comentamos también aquí, lo hicimos también aquí en este reporte hace ya semanas y semanas. Antes de toda esta batalla, yo me acuerdo de las oficinas en Londres haciendo el reporte, hablábamos de que se estaban proponiendo recortes en los fondos de estructuración, de ayuda económica dentro de la Unión Europea. Se propusieron recortes de 40 y pico mil millones, si no me equivoco, ¿vale? Fíjate con lo que ha caído ahora. Instrumento, el gran debate es si utilizar subvenciones de los Estados miembros no tendrán que pagar o préstamos que alimentarán aún más la deuda nacional de las economías ya en dificultades, incluidas la tercera y cuarta más grandes del bloque, Italia y España. Es decir, de nuevo otra vez recalcan el problema que están recalcando en Estados Unidos. ¿Quién va a pagar todo esto? Si se hace en forma de, bueno, a fondo perdido para los Estados miembros, no hay que pagarlo de vuelta, es un rescate, es una subvención, es un estímulo. Vale, bien. ¿Y de dónde sale? Y si dicen, eso sería a lo mejor el bypass. Y si dicen, no, va a ser en forma de crédito. Cuidado, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que aún más deuda? Si ya estamos rozando récords históricos por encima del 100% de deuda en España. ¿Aún más? Y fíjate cómo está Italia, que es la tercera mayor economía. Además, la canciller alemana Angela Merkel aceptó que la Unión Europea pidiera prestado a los mercados una cantidad récord para recuperar. Por favor, atención a esta parte, ¿vale? Yo sé que hablo mucho, pero esta parte es importante, ¿vale? Angela Merkel aceptó que la Unión Europea pidiera prestado a los mercados una cantidad récord para superar la recesión, algo comparable a la decisión de los Estados Unidos de América de agrupar la deuda de los estados en 1790, orquestada por Alexander Hamilton. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, amigos y amigas, bienvenidos a los Estados Unidos de Europa. Eso es lo que estamos diciendo. Que una unión fiscal
parecería estar a las puertas de ser aceptada por Alemania. No me lo creo hasta que no lo haya firmado, ¿vale? Los países frugales se opusieron a cualquier medida que conduzca a la mutualización de la deuda o aumentos significativos del presupuesto de la Unión Europea. Es decir, los países más estrictos, conservadores o halcones, como se conoce en el argot monetario, son los que dicen ni de coña, no vamos a mutualizar las deudas de todo el mundo. Yo tengo aquí una hucha, he ahorrado pasta y no estoy dispuesto a hacer mis ahorros, a menos que me digáis que salen de algún otro sitio, entonces sí. Por eso el bypass financiero es que una y otra vez no veis que todo apunta a lo mismo, a que van a tener que inyectar dinero nuevo del BCE a la economía, va a ser un bypass. Una política monetaria canalizada a través de la política fiscal directa a tu bolsillo. En cambio, su propuesta ofrecía préstamos favorables a aquellos que han sido vistos más afectados por la crisis. Es decir, estos países halcones dicen, bueno, en todo caso, préstamos a aquellos que se hayan visto más afectados. Pero no termina aquí la historia, porque también hay debate sobre en qué gastarse el dinero. No es solo cuánto dinero y en qué forma se va a crear ese dinero o ese préstamo, sino también en qué se va a gastar. Fijaos, las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros están de acuerdo en que las agendas digitales y verdes deberían ser la prioridad del estímulo, pero hay matices entre diferentes propuestas. Es decir, dinero para los ecologistas y dinero para los negocios online, la digitalización. Porque el Gran Hermano le hará falta recursos e infraestructuras para funcionar. Si van a poner un Gran Hermano como ya lo ha hecho China, les hará falta que haya dinero y negocios dentro de la digitalización. Algunos estarán riendo en su casa escuchando esto. Pero de verdad, quieres copiar el modelo del Gran Hermano de China. El tema de la crisis actual te viene de lujo porque crea el contexto, el campo de cultivo para crear ese modelo Big Brother de masivo, de control de datas brutal que China ha conseguido hacer. China lo ha conseguido con Telnex y con Alipay. Se controla absolutamente todo y es la única manera realmente de controlar eficientemente, bueno, en teoría, un país con más de 1.000 millones de personas, como es el caso de China. Ahora, hacerlo dentro de estados o naciones más pequeñas cuesta convencerles más de que se sometan a ese control, ¿no? Pero no os engañéis, es el futuro, en esa dirección vamos. Además, porque eso eliminaría el fraude fiscal, las mafias, el tráfico de drogas, o en todo caso, que sea el Gran Hermano el que trafique con drogas y entonces no le puedan pillar, porque es el que controla ¿quién controla al control? No, esa es la pregunta del millón, quería decir, básicamente. Se da un poco la cabeza con estas cosas. Bien, los países frugales quieren financiar actividades que contribuyan más a la recuperación, como a la investigación y la innovación, y una mayor capacidad de recuperación en el sector de la salud y garantizar una transición verde que respalde el ambicioso clima, el proyecto de clima se refiere, el crecimiento y las agendas digitales de la Unión Europea. La Comisión ha dicho que estas serán las áreas prioritarias, aunque las regiones más afectadas serán privilegiadas. Condicionalidad, como el dinero siempre tiene condiciones, la Unión Europea la pregunta es cuánto estrictos serán los requisitos para acceder a los nuevos instrumentos financieros. Es decir, para acceder a esa financiación, ¿qué requisitos van a poner y qué duros serán? Francia y Alemania dijeron que el fondo de recuperación se basaría en un claro compromiso de los Estados miembros de seguir políticas económicas acertadas y una agenda de reformas ambiciosa. Es decir, y de nuevo, perdonadme, pero tengo que ser muy franco. Esto significa que hacen contratos que en los años 80 el FMI esto lo llamó en América Latina las agendas económicas. Y yo creo que lo mismo se llama en Europa porque son los mismos señores, ¿no? Es el mismo orden. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienen a los países, con perdón de la expresión, agarrados por los huevos. Es decir, se crea un crédito virtual, digitalizado, de confianza financiera. Tu país se va a la ruina si no lo apoyamos. Italia, te vas a ir a la ruina si no tienes el apoyo de la Unión Europea. ¿Lo sabes? Bien, vale, pues ahora que ya lo sabes eso, obedece lo que te decimos y punto. Porque si no, retiramos nuestro respaldo y tu deuda no la va a respaldar Europa y te vas a arruinar y nadie va a volver a invertir en Italia. Ese es el razonamiento televisado que hacen los economistas más media, ¿no? Sin embargo, sabemos perfectamente que durante toda la historia ha habido países que han mandado al garete la deuda con entidades extranjeras, han dicho, esto es una tomadura de pelo, es un interés sobre otro interés sobre otro interés, y además juraría que nos habéis hecho trampas en el mercado internacional con los activos que respaldan nuestra moneda. Eso ha ocurrido en la historia de América Latina, ha ocurrido, por ejemplo, el caso de Rusia anunció un impago, no ha reconocido parte de la deuda emitida, y francamente, macroeconómicamente no se estabilizó bastante bien los siguientes 10 años. Entonces, siempre está el fantasma de que si no haces frente y obedeces a los bancos te vas a la quiebra. Pero en la realidad, pensadlo, los avales que el banco confió en un país, ¿por qué? Porque tiene avales.
El banco se quiere quedar con los avales, pero si el país no reconoce la deuda, sigue teniendo avales para que otros le presten. ¿Me seguís? Pero esto es una trampa. Y dice, los cuatro figuras parecieron ir un paso más allá al pedir un fuerte compromiso con las reformas y el marco fiscal. Es decir, aquí es cuando van a apretar un poco más los genitales de cada país. Es decir, dice, no es que vayas a hacer la política económica que nosotros digamos, sino que además te vamos a pedir que recortes, que te aprietes el cinturón, ¿vale? La comisión dijo que habrá un vínculo claro entre los fondos de recuperación y las recomendaciones específicas por país publicadas la semana pasada. Así que ya lo sabéis, habrá dinero siempre y cuando se obedezca. Y artículo de Estados Unidos, y con esto creo que, vamos a ver, terminamos, ¿vale? Nos queda hablar del petróleo y de Estados Unidos. Y con esto terminamos y pasamos a hablar de gráficos. Porque, por cierto, ya va entrando el verano y estoy acalorado de lo que estoy contando hoy. ¿Por qué algunos estadounidenses aman los bloqueos gubernamentales? Te lo cuento, porque según este artículo publicado por el Economic Priest, que alguna vez he sacado algún artículo que otro interesantes, dice... De nuevo, este es un virus desagradable. No descartamos lo contagioso que es, o su potencial para causar la muerte de los ancianos, las personas con condiciones de salud preexistentes. Pero, según todos los informes honestos, las profecías apocalípticas no se han hecho realidad. El punto es que el miedo a la plaga está demostrando ser mucho más destructivo que la plaga real. Existen las ramificaciones económicas inmediatas de las órdenes de cierre, del lockdown. También existen los impactos psicológicos de la pérdida de los derechos básicos, las libertades y la libertad. La psique de los estadounidenses, como la economía estadounidense, no se recuperará rápidamente a medida que se levantan las órdenes de cierre. Algo siniestro ha sucedido, aunque ya ha sucedido antes. Se pone interesante el artículo, ¿a que sí? Bien, vamos con ello. Van Bryan, escribiendo en The Classic Wisdom, recientemente trajo a nuestra atención las siguientes perspicacias del emperador romano Marco Aurelio del libro 9 de sus Meditaciones. Y cito Marco Aurelio: una mente infectada es una peste mucho más peligrosa que cualquier plaga. Uno solo amenaza tu vida, el otro destruye tu personaje. Hay una creciente evidencia de que el personaje estadounidense está siendo destruido por una mente infectada. Si bien algunos estadounidenses se han enojado con razón por las órdenes de cierre del gobierno, hay otros que lo aman. Aman el acoso forzado. Además, les encanta la posibilidad de obtener dinero gratis. Aquí el tipo es bastante cruel con sus palabras. Las grandes empresas obtuvieron sus grandes rescates en 2008 y 2009. Las grandes empresas están obteniendo otro gran rescate ahora. No nos gustó entonces, no nos gusta ahora. Además, estos rescates de grandes empresas abrieron las puertas al rescate de la gente. Los cheques de estímulo de $1.200 de la ley CARES simplemente despertaron el apetito de la gente. Ahora quieren más. De hecho, según una encuesta reciente, el 82% de los estadounidenses quieren que el gobierno emita más controles de estímulo. Sin duda, ambos partidos políticos se tropezarán por un apuro por usar el bolso público para comprar votos en un año electoral. Recuerde, en una democracia, los políticos prometen los regalos más gratuitos a la gente, son los políticos que ganan. Por lo tanto, las personas saben que lo que quieren y merecen tenerlo bien y duro. Es decir, básicamente, porque esto último no lo he entendido, como cierra el artículo, mala traducción supongo, pero básicamente lo que decía el artículo es mucho más largo, y bastante duro. Podéis buscarlo y no se anda por las ramas. Pero básicamente lo que está diciendo es que mata el espíritu americano. Mata también el apetito por la iniciativa, el emprendimiento, el iniciar aventuras y proyectos en Estados Unidos. ¿Os acordáis del modelo que hemos visto hace un momento? Esto es de lo que está hablando. Estados Unidos es un territorio económico que llama la atención o destaca por la diversidad que tiene a la hora de hacer su negocio. Es decir, las múltiples fuentes de financiación. ¿Qué nos está diciendo el autor de este artículo? Que están reduciendo todo esto a una masiva dependencia de dinero gratis y dinero público. Es decir, que se camina hacia un sistema, socialista, como muchos ya están diciendo y como yo tengo publicado hace ya mucho tiempo en redes sociales, que íbamos hacia un sistema socialista financiero, ¿vale? Pero no con esta pandemia, lo dije mucho antes de la pandemia, así que lo podéis buscar por ahí. Pero básicamente es eso, que al fin y al cabo caminamos hacia un sistema socialista financiero y que esto va a matar el espíritu de innovación y de búsqueda de innovación en Estados Unidos, ¿vale? Cosa que me parecía interesante compartir como reflexión aquí.
Y por último, simplemente dos titulares. Ya sabéis que había... es interesante, hay un desafío que, por cierto, no permitirá que el petróleo suba si se sigue cumpliendo. O mejor dicho, si algo ocurre contra este desafío, el petróleo recuperará niveles atractivos. Y sacamos gráfico, porque lo hemos visto las últimas semanas, no lo habéis pedido el petróleo. Entonces, ¿qué ocurre? Las últimas noticias, ¿cuáles son? Que Irán ha conseguido exportar su petróleo pese al bloqueo económico que la impuso el bloqueo comercial de Estados Unidos por sanciones. ¿Qué ocurre? Me estoy riendo porque es divertido si lo piensas. Claro, tú sancionas a Irán y le bloqueas comercialmente. Luego coges a Venezuela y las sancionas y le bloqueas comercialmente. Y de repente les acabas de hacer amigos. Pues dice, joder, no me dejan vender a ningún otro sitio. Y Venezuela dice, pues a mí tampoco. Oye, ¿te parece si nos hacemos amigos y comerciamos tú y yo? Porque como no me dejan tener amigos y a ti tampoco, estás castigado tú también, pues podemos estar los dos juntos castigados. Pues eso es como si coges a dos personas en la clase, en el colegio, coges a dos personas y las castigas al aula de castigo y las metes allí. Y para cuando vuelves te das cuenta que están interactuando y que se lo están pasando bien, están de fiesta, están jugando a las cartas. Ah, no, esto era un castigo, teníais que pasarlo mal. Pues bueno, es lo que ocurre, que cuando mandas a mucha gente al aula de castigo, al final acaba habiendo más gente en el aula de castigo divirtiéndose y hablando que la gente que tienes en clase, ¿me seguís? En fin, es una metáfora. Bien, preguntas antes de que me meta con los gráficos, ¿eh? Y aprovecho y hago un silencio para reconocer luego en qué momento iniciamos los gráficos. Abro el chat, ¿vale? Vale, veo que los comentarios que me salen durante estos análisis y estos comentarios pues van retroalimentando a muchos de vosotros, ¿vale? Porque algunos hacéis comentarios sobre lo que voy diciendo. Dice... a ver. Me decía Diego, un banco te presta dinero si tú tienes dinero. Si no tienes dinero, no te presta, efectivamente. Me decía Elisa, ¿son billones o miles de millones? Muy buena pregunta, Elisa, porque acordaos que ya la semana pasada en un artículo que tradujimos estaba mal puesto los billones. En Europa, un billón es un billón de millones. En Estados Unidos, un billón es 1.000 millones. Y en este caso, 500.000 millones. Sí son billones reales en euro. Porque 500.000 billones o 500.000 millones serían 500 billones en Estados Unidos. Sin embargo, dicen que eso sería ya la mitad del billón y medio que busca la Unión Europea de estímulo. O sea que sería como casi el 50% del estímulo, por lo tanto tiene que ser 1.000 y pico millones. Tienes razón, están utilizando la cifra como estadounidenses. Sigo y bajo, ¿vale? Aquí se ríe Ferran y me dice totalmente de acuerdo. El problema español es la gran bolsa política que arrastramos. Pues sí, como decía el antiguo maestro Antonio Sáenz del Castillo, el problema es que sobra el 98% de la administración. Es decir, que con que tuviésemos un 2% de gestores, nos ahorraríamos el 98% restante y el país funcionaría. Eso lo decía el maestro, repito, Antonio Sáenz del Castillo. Buscad por ahí la charla que hizo en mayo 2010. Buenísima en Intereconomía. Elisa me decía, ojalá tendríamos el apoyo del negocio al emprendedor. Pues sí, es otra vía. Cuando hablo del bypass financiero sería que ese crédito se dedique directamente a la inversión, en capital y en empleo. No a subvencionar actividades como tal, porque entonces no crece el país. Ni culturalmente, ni intelectualmente, ni económicamente se crece si lo único que hacen es darte de comer y te dejan tirado. Pilar dice, sacar dinero de la nada no es inflación. Pilar, me encantan tus preguntas. ¿No es inflación sacar dinero de la nada? O sí, depende. ¿La inflación cómo se mide, Pilar? Se mide dividiendo la oferta monetaria entre la producción de un país. O eso al menos es lo utilizado según la escuela ricardiana. Teoría cuantitativa del dinero. Tasa de inflación es igual a masa monetaria partida por producción interior bruta. Es decir, por la riqueza nominal en euros, en dólares, que tiene la producción de un país. Eso es inflación. ¿Qué ocurre? Que si eso, producir dinero de la nada, se invierte en capital, reduce el paro y genera mayor tecnología, mayor output, mayor industria, mayor producción, mayor servicio, mayor
etcétera. Es decir, el dinero llega a la economía real y se empieza a movilizar. La gente empieza a consumir mucho más, sale, entra, se compra un coche, se compra una casa, se va de vacaciones, se va de restaurantes, etcétera. Retroestimulamos toda la economía. Además se invierte, hay gente que coge todo ese dinero y no se va de vacaciones, coge y abre un local, empieza a desarrollar, qué sé yo, una nueva patente para hacer tal o tal cosa con un proyecto universitario de no sé qué. ¿Qué ocurre? 5 o 10 años después es un país más rico, con bajo paro y con alta aumento de su capacidad productiva. Luego, la teoría cuantitativa del dinero nos diría que la inflación se ha reducido porque la producción ha aumentado, pese a que aumentó más el dinero. ¿Te das cuenta cómo podemos tumbar por completo el mito de la inflación y la masa monetaria? Más masa monetaria es más inflación. Depende. No es que sea sí o no, es depende. ¿Dinero gratis es igual a comprar algo gratis? Bueno, muy buena pregunta también, ¿eh? Es que estamos haciendo hoy una revisión semanal que es filosófica, ¿eh? Me dan ganas de pasar a los gráficos solamente por desconectar el cerebro, porque noto que me consumo este tipo de cosas, pero ¿dinero gratis es igual a comprar algo gratis? Pues en realidad no, porque el dinero me lo han dado gratis, pero el que lo está vendiendo sigue monetizando lo que sea en términos de dinero. Esto vale 100, ya, pero es que a mí me los han dado gratis. A mí me da igual cómo te los han dado, pero me tienes que pagar por esto, toma 100. Entonces, ese tiene sus 100 y los 100 más que ha obtenido por vender algo. ¿Me sigues? Por lo tanto, mientras sea aceptado, sigue sin dinero. Borja me dice, gracias Gonzalo, antes era un ignorante y gracias a usted me hice millonario. No creo que sea para tanto, Borja, pero si es cierto, acepto donaciones de amigos, puedo luego pues facilitarle cualquier tipo de datos y demás, ¿vale? En fin, o no sé, o financie, por ejemplo, una charla que podamos hacer en su país de origen y así, pues bueno, vamos todos para allá, etcétera. Ok, y me alegro que esté con nosotros, porque a Borja, de hecho, hacía bastante tiempo que no le veía dentro de los chats. Elisa me dice, ojalá Europa se convierta en Estados Unidos. Pues sí, ojalá se convierta en Estados Unidos. ¿Cómo conocería el Green New Deal con este bypass? ¿Cómo conectaría? Muy buena pregunta también, Francisco, porque el New Deal, el Green New Deal, que es lo que está diciendo Francisco, también lo hemos comentado aquí cuando hablábamos de que la Gran Depresión coincidió con el New Deal, con el plan Marshall, el plan de inversión en Europa brutal. Solo que ahora Estados Unidos no va a invertir en Europa, va a ser Europa la que se invente una fórmula keynesiana para generar dinero de la nada y con los bancos centrales crear su propio estímulo. Volvemos al keynesianismo de los años 60 y 70. ¿Qué os jugáis? Por cierto, es experimental, porque en aquella época generó bastante crecimiento económico y pleno empleo. Acuérdate que en aquella época una familia tenía a un señor trabajando, 2 coches en un jardín, un perro y su mujer en casa. No hacía falta que estuviesen los dos pluriempleados trabajando los dos y sin tener, claro, ningún tipo de descendencia. Todo esto es muy sociológico. Más comentarios, pero el enfoque de las ayudas a Estados Unidos era a la gente desempleada y a la empresa para seguir la actividad. Y así, al finalizar el confinamiento, estarían vivas y solo sería cuestión de abrir las puertas. Totalmente de acuerdo, Elisa. Yo creo que este tipo lo que trata de hacer es la visión, digamos, más trascendental de la historia. Es que se da dinero gratis y eso va a matar el espíritu americano, ¿vale? Y Leonardo me dice, en mi opinión, fiscalizar a todos los países por parejo, por igual, sería una estupidez. No todos los países son iguales, con los mismos recursos y mismo PIB, entre otros factores. Entonces, ¿no sería esto la antesala de la unificación de todos los estados? Pues muy probablemente, porque la unificación fiscal es necesaria para unificar los estados. Ah, que no terminaba ahí, espera, creo que no terminaba ahí, ¿no? ¿O sí? Sí, terminaba ahí, vale. Y Pilar me dice, ¿y por qué no lo hemos hecho antes? Me he perdido de verdad, porque como estoy leyendo las preguntas, no sé a qué te referías, Pilar. Lo del dinero te refieres. Pues sencillamente, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Piensa por un segundo. Me refiero a sacar dinero de la nada, vale. Sí se hizo antes, se hizo en los 50, 60 y 70. En los 80 cambió la doctrina y se empezó a aplicar la política de bancos centrales y los gobiernos perdieron legitimidad para decidir la cantidad de oferta monetaria que circulaba. ¿Por qué ocurrió? Por una pregunta que hemos hecho más de una vez y que he titulado, hace 2 semanas publiqué en redes sociales, búscalo el vídeo, ¿vale? Pero era algo así como la privatización de un bien público, la privatización del dinero. El dinero es un activo o un bien que existe con la única finalidad de facilitar las transacciones entre bienes y servicios, no un bien en sí mismo. Luego, el dinero debería ser
un bien público creado para facilitar la transacción privada entre individuos. ¿Me seguís? Entonces, esa sería un poco la idea profunda que está detrás de por qué, si se fabrican billetes para rescatar artificialmente bancos privados, ¿por qué no se van a fabricar billetes para rescatar realmente y no artificialmente economía real? Es decir, vamos a rescatar una quiebra virtual de un dinero que no existe físicamente por la quiebra del Long Term Capital Management o por la quiebra del Lehman o por la quiebra del que sea. Vamos a rescatarles con dinero nuevo, recién impreso, para que no quiebre el banco. Vale, bien. Haz lo mismo para crear empleo. Haz lo mismo para reactivar la inversión, la industria. ¿Por qué no? ¿No? Mientras sea legítimo y mientras dé resultado, ¿por qué va a ser menos real eso que fabricar billetes para tapar agujeros de bancos? Ah, es que el banco ya es solvente. No, es que le han fabricado dinero y se lo han dado. No es que sea solvente. ¿Me seguís? También lo decía el maestro Sá del Castillo esto. A ver, y por aquí Elisa me dice... De hecho, el mayor volumen de las ayudas de Estados Unidos a las empresas para pagar empleados, alquiler, es decir, mantener actividad para así abrir las puertas tras el confinamiento y volver a la actividad económica que había antes. ¿Conoces la escuela austriaca? ¿Y qué opinas de ella? ¿No sería una alternativa ideal para estos tiempos? Delegar varias funciones de los... espérate que se corta. Madre mía, estás haciendo esto una jornada súper de debate económico, ¿eh? Mantener activas... A ver, ¿estoy en el mismo mensaje o no? Económicas, Es que yo creo que son dos mensajes estos. Eso es, son dos mensajes. Leonardo me preguntaba. ¿Conoces la escuela austríaca y qué opinas de ella? ¿No sería una alternativa ideal para estos tiempos delegar varias funciones de los estados a empresas privadas y ahí después reactivar un poco la economía? El problema, Leo, es que la economía privada ahora mismo está en estado crítico. Por eso no pueden delegar en ella que tire ella del carro. O sea, la economía privada no puede reactivar el empleo y el crecimiento económico de un país porque está en caída libre. Le hace falta que alguien le ponga el paracaídas y eche un cable con algo. Si dejamos al sector privado resolver esto, el sector privado se hunde, porque lo que estamos viendo es que se cae. La escuela austríaca lo que diría sería un laissez-faire, o como se diga en francés, que es déjales hacer, no intervengas, que ya se ajustarán. Claro que sí, pero lo que no sabes es el coste social que eso tendrá. Si le dejamos hacer y dejamos que la economía privada se autorregule y resuelva, es decir, que sobrepase la crisis por sí misma, lo hará de manera súper eficiente, sin lugar a dudas, porque se buscará la vida, sobrevivirá. Pero el tema está en que a lo mejor para entonces estamos en un mundo de te asaltan por la calle, te quitan el pan, quieren comer, o sea, va a haber que haber una pobreza increíble para que esto se ajuste solo. Por lo tanto, es como os digo, si quieren que no colapse la sociedad del consumo y el sistema capitalista, tienen que inventarse un sistema socialista por encima que lo financie. ¿Vale? O sea, sería como si dijésemos que el sistema está en quiebra. Muy bien, gráficos, porque ya se han terminado los comentarios. Veo que no me escribís más, lo cual se agradece porque si no me quedo aquí pillado. A mí me encanta este tipo de temas y no avanzamos. Vamos con los gráficos. Un poco de agua porque me estoy quedando seco.